llegado el momento de nuestra audiencia preliminar y para tratar el tema de las vacunas tenemos con nosotros a la pediatra infectóloga doctora Carmen Sara Mota. Bienvenida a su espacio, el Tribunal de la Tarde. Gracias, buenas tardes. Bueno, yo creo que van a tener que darme una seccioncita aquí, yo creo, de, no sé, una audiencia de salud, algo así, ponerle claro algún nombre. Sí. Bueno, digamos, yo preferiría como que me preguntaran si tienen alguna duda sobre vacunas, Sí. ya que ciertamente es un tema muy importante, no solamente para mí como pediatra, sino en sentido general como prevención en salud. Después del agua potable, la implementación de la vacunación masiva es digamos, la estrategia de salud pública que ha tenido mayor impacto en la morbo-inmortalidad de los niños, sobre todo, ya que podemos decir que el 90% de las vacunas se aplican en la edad infantil. Pero me interesa tocar el tema también de la vacunación de los adolescentes, los adultos e incluso los más adultos, porque como que la gente tiene muy claro que los niños se vacunan. De eso no hay ninguna duda. Los niños, los bebés recién nacidos se vacunan antes de salir del hospital. La madre sabe que a los 2 meses tiene que vacunarlo, lo lleva religiosamente en el primer año todas sus vacunas, pero ya luego, cuando son adolescentes, como que no se vacunan. Y la mayoría de los adultos, si yo te digo a ti, por ejemplo, que debes vacunarte, ¿y la gente grande se vacuna? Sí, también los adultos se vacunan. Hay vacunas desde 0 días de vida hasta 99 si usted vive tanto. Doctor, iniciemos para la gente que, obviamente la gente vacuna, sabe que es para evitar algo, ¿verdad? Pero si nos pudiera describir de manera especializada qué son las vacunas, qué tratan de prevenir las vacunas. Bien, las vacunas son unos compuestos biológicos que son producidos en un laboratorio. Hay diferentes tipos de vacunas, algunas son de los microorganismos vivos, los cuales a través de diferentes procedimientos se atenúa su capacidad de producir enfermedad y son vacunas vivas. Quedan ya muy pocas vacunas vivas, la mayoría de las vacunas son inactivadas o muertas, generalmente a partir de partículas. Por ejemplo, algunas bacterias tienen una envoltura que sabemos que eso que las cubre puede generar una respuesta de anticuerpos y se toma un pedazo de esa membrana y se crea la vacuna. Y actualmente lo más novedoso es trabajar en vacunas que son de origen proteico, o sea, completamente muertas, pero de proteínas que permitan ser efectivas contra agentes múltiples. ¿A qué me refiero? Hay algunas bacterias que tienen muchos serotipos. Por ejemplo, el neumococo, el Streptococcus pneumoniae, que es una bacteria que produce meningitis, enfermedad, o sea, bacteremia, septicemia, enfermedad grave, neumonía en los niños y en personas envejecientes, tiene como 90 serotipos. El VPH o HPV, el virus del papiloma humano, por ejemplo, tiene casi más de 90 serotipos. Sin embargo, tenemos vacuna para 4 serotipos del VPH o 9 serotipos. Estamos dejando 90 fuera. Una vacuna, por ejemplo, proteica, tendría la capacidad de buscar esa proteína que es común a todos los serotipos de un virus o una bacteria en particular, para que tengamos una vacuna que sea efectiva y cubra completamente todo. ¿Contra qué nos protegen las vacunas? Contra muchísimas enfermedades que, por ejemplo, médicos como yo, que tengo menos de 20 años de experiencia, no aviso enfermedades como, por ejemplo, el sarampión. Mis profesores sí lo vieron. Tuve que ver difteria, pero por ejemplo, para que las personas tengan una idea, aquí, a pesar de todos los problemas que tenemos, a pesar de que nuestra cobertura vacunal quizás no es como lo perfecta que uno quisiera, sin embargo, nosotros tuvimos casos de difteria en Haití y no hubo casos de difteria, la autóctona, difteria de dominicanos no tuvimos, fueron niños que vinieron directamente de la nación vecina. Hay difteria en Venezuela y nosotros estamos llenos de venezolanos y no hemos tenido todavía casos como eso. Hay sarampión en Estados Unidos, en otros países de América, y a pesar de que tenemos muchos dominicanos que viven en Estados Unidos y que viajan constantemente, somos un país turístico, con toda y la mala campaña siguen llegando turistas. Sin embargo, nosotros todavía no tenemos casos de sarampión de nuestro país. Contra cosas como esa nos protegen la vacuna. ¿Tú has conocido alguna persona paralítica con alguna discapacidad que cuando tú le preguntes qué le pasó te diga me dio polio?
cuando era niño. Ujú. Si la conoces, ¿qué edad tiene? Probablemente es Son una persona ancianos. mayor de 50 o 60 años. No la ves en una persona de 30, 40 años, no ves un niño. Hace muchos años el polio era la principal causa de parálisis y limitación física, no solamente en República Dominicana, en todo el mundo. Y precisamente por la vacunación, ya eso es algo que lo vemos como historia de la medicina. Claro, siempre está el riesgo de que resurjan enfermedades por diferentes razones, pero es para que tengamos una idea del impacto que han tenido las vacunas como medida de prevención en la salud pública a nivel del mundo. En ese tenor, doctora, hay algunas personas, no sé si esto tiene que ver con alguna enfermedad que pudiera haberse prevenido por vacunas o no, que tienen retraso mental, que se dice que eran niños que no tenían ningún tipo de condición especial, pero un día les dio una fiebre y de repente pues ya ese niño presentó retraso para siempre. ¿Esto qué es? ¿Cómo Bueno, pasaba? hay muchas causas de parálisis cerebral en niños. Las infecciones son algunas de ellas. En el caso que mencionas de fiebre y luego esto, pudo haber sido quizás hasta una meningitis. La meningitis es una inflamación, una infección del sistema nervioso central, o sea, del cerebro. ¿Qué es el sistema nervioso central? El cerebro, el encéfalo, los sesos como podemos conocerlo, y la médula espinal, que es todo un conducto que está contenido dentro de la columna vertebral. Eso compone el sistema nervioso central que está envuelto por unas membranas que se llaman las meninges. Las bacterias o los virus pueden por diferentes vías llegar ahí, producir inflamación y eso provoca una lesión a nivel del cerebro que puede posteriormente, primero puede morir en el proceso agudo porque es una infección severa, es incluso una verdadera emergencia en infectología o como enfermedad infecciosa, pero si la persona o sea, si el niño sobrevive, puede tener secuelas importantes como parálisis cerebral o también aparentemente estar sin ninguna secuela, pero entonces presentar sordera. La sordera a su vez, si es en un niño muy pequeño, si ocurre por ejemplo una meningitis en un niño de 5 o 6 meses que quede sordo, es un niño que eventualmente no va a hablar, porque si no escucha, no va a aprender a hablar. También ceguera y otras, problemas en el desarrollo. Ya en el neurodesarrollo como tal, pueden haber otros factores, incluso infecciones que la madre tuvo durante el embarazo, que son transmitidas a través de la placenta o a través del parto a su hijo y que a veces el niño nace muy bien, no tiene sintomatología al nacer, pero más adelante va presentando entonces trastornos. Lamentablemente para muchas de esas enfermedades que se transmiten de la madre al niño, para algunas no hay vacuna, pero el pesquisaje de la embarazada apropiadamente pues puede evitar, o sea, una buena consulta prenatal puede evitar este tipo de enfermedades. También una buena preparación. La mayoría de las mujeres va al ginecólogo cuando piensa que está embarazada o cuando quiere tener un hijo. Se supone que si una mujer piensa que eventualmente va a tener hijos, debería pensar en eso constantemente y tener hábitos de vida saludables, menos alcohol, menos tabaco. No es que no fuma, no es que no beba, si es tu gusto, pero hacerlo de una manera moderada, no exageradamente, y también ir pensando en cuáles vacunas yo puedo recibir. Algunas de estas no pueden recibirse cuando uno esté embarazado, pero sí antes de. Doctora, usted nos ha explicado claramente las bondades, las ventajas de las vacunas, por qué son importantes, pero sin embargo, como en el mundo hay de todo, yo recientemente, porque tengo que admitir que no conocía eso, he visto un movimiento global que hay de unos individuos que se oponen a la vacunación, o sea, pero con un poder de convocatoria, con un poder de exigir a los gobiernos que paren de vacunar personas, a los niños que no creen en eso. Me gustaría saber por qué estas personas están planteando eso, si usted conoce los argumentos que ellos utilizan y cuál sería, o sea, qué es lo que genera que esta gente esté en contra de las vacunas. ¿No? ¿Y qué alternativas ellos proponen? Porque ¿cuál sería el destino de la población si nadie se vacuna? Bueno, hay diferentes, los antivacunas tienen distintos argumentos. Okay. Por ejemplo, hace unos años
en una revista tan importante como The Lancet. The Lancet es una revista científica médica de edición norteamericana que es, digamos, la Biblia. Como el Sport Illustrated. El Sport Illustrated, o sea, lo que sale en Sport Illustrated es palabra de Dios. Lo que sale en The Lancet es palabra de Dios. Un doctor inglés, John Wakefield, hizo un estudio supuestamente donde mencionaba, o sea, ligaba la vacuna de la tosferina, la DPT, con el autismo, o sea, como causa de autismo. Y eso salió publicado en esa revista. Como te digo, o sea, lo que sale en The Lancet es palabra de Dios. Años después se demostró que él no había llevado apropiadamente el estudio. O sea, no tenía validez científica, adulteró pruebas y la revista, 20 años después, publicó una especie de un disclosure, una especie de disculpa, retirando el estudio. Por ejemplo, ese tipo de revistas tú tienes que pagar una suscripción, pero si son artículos de 10 años atrás, tú los encuentras gratuitamente. Ese artículo no aparece. O sea, la revista lo borró de sus archivos y publicó otro disculpándose y la explicación dada de por qué había sido descartado. Hay otros que atribuyen, algunos grupos lo hacen por sus creencias religiosas, otros lo hacen por el tema de lo natural. Y algunos incluso hablan de conspiración, de que esas sustancias son dañinas. Una de las vacunas, por ejemplo, que más ha sufrido es la vacuna contra el virus del papiloma humano. O sea, el virus del papiloma humano, que está clara su relación con el cáncer de cervix. Y aún así, o sea, una vacuna que puede prevenir una causa de muerte en mujeres. O la vacuna de hepatitis B, se conoce, o sea, los médicos conocemos la relación que hay con la hepatitis B y el cáncer hepatocelular. Si tú tienes una vacuna que puede evitar la infección por hepatitis B, tú estás evitando una causa de cáncer. Si tienes una vacuna contra HPV, estás evitando una causa de cáncer. Sin embargo, la vacuna de HPV, por ejemplo, han hablado, bueno, aquí dijeron que hasta esterilizaba a las niñas. Yo no entendí nunca cuál era el mecanismo. Lo pensaba y no encontraba cuál era el mecanismo por el cual podía esterilizarla. Hasta pensamientos tan anticuados como que ponerle esa vacuna a las niñas era darle permiso para tener relaciones sexuales. De todo pasó. Pero realmente las motivaciones son muchas. Uno podría pensar incluso que hasta de tipo de interés económico, otros simplemente lo hacen por un desconocimiento. En nuestro país, digamos, no tenemos todavía muy arraigado el movimiento, porque incluso las personas son muy receptivas, sobre todo las madres son muy receptivas a la vacunación. Quizás mi preocupación es que la gente sabe lo importante, o digamos no se niega la vacuna, pero a veces no conoce la importancia. Muchas veces las madres no saben qué le están poniendo a los hijos. Saben que le pusieron una vacuna en una campaña y que le dieron una tarjetita, pero ni en la tarjetita. Entonces no saben que al niño le pusieron polio, o neumococo o DPT, y esa es una debilidad, porque si yo no rechazo la vacuna, pero no sé la importancia, y tú vienes y me dices que hace daño, yo puedo confundirme y pensar. Sin embargo, alguien decía que las vacunas son víctimas de su propio éxito. ¿Por qué? Porque una persona diciendo que las vacunas hacen daño, yo explicando que las vacunas previenen enfermedades, y tú me preguntas dónde están esos casos, porque hay muchas enfermedades que han sido limitadas precisamente por la vacunación, y entonces puede que gane el que te está diciendo que no sirven para nada, pero sí sirven porque antes tú buscas polio y la cantidad de niños, no en países latinos, en el papá grande de nosotros, Estados Unidos, la gente que piensa que todo en Estados Unidos es bueno, precisamente la primera vacuna se diseñó allá. ¿Por qué? Porque muchos niños quedaban paralíticos por esto. Incluso se inventaron unas máquinas de hierro donde ponían a los niños con la parálisis. Y bueno, el sarampión mató muchísima gente, enfermaron muchísimos niños, y la peste, la plaga, muchísimas enfermedades fueron limitadas por el tema de la vacunación. Incluso el mundo desde 1977 se ha declarado libre de varicela precisamente por la vacuna. Y las Américas, hasta hace apenas 4 años, estuvimos a punto, cuando ya estábamos a punto de obtener la certificación como continente libre de sarampión, comenzaron a aparecer casos en Estados Unidos y luego casos en el resto de Latinoamérica, y perdimos la certificación de zona libre de sarampión, precisamente por la proliferación de estos grupos antivacunas. También hay zonas donde
por condiciones políticas y culturales. Por ejemplo, hay países de Asia y en esos países donde están estos grupos de islamismo extremo, ven a los misioneros, a los médicos que van estrictamente, o sea, hay médicos que trabajan en países como este con la única intención de ofrecer servicios de salud. No van a pelear, no van a predicar, no van a ninguna campaña, solamente ofrecer servicios de salud. Sin embargo, los extremistas hablan de injerencia y evitan el acceso de las personas a estos médicos que pueden también ofrecerles vacunas a esos niños, y por eso también se ven brotes de enfermedades como esta en situaciones así. La calidad de la vacuna, doctora, ¿hay vacunas mejores que otras? Algunos laboratorios con mejores condiciones que otras. ¿Cómo sabe? Mira, la producción de una usuario? vacuna es tan complicada que la mayoría de las, exceptuando algunas vacunas que pueden tener diferentes fabricantes, la mayoría de los laboratorios, son pocos laboratorios en el mundo que producen vacunas, porque la producción de una vacuna te puede tomar años y cuesta billones de dólares. Una vacuna es efectiva si tiene una efectividad, se habla de un 90%, ni siquiera pedimos un 100%. La vacuna perfecta sería de un 100%. Pero si es efectiva y segura en un 90%, ya se habla que la vacuna es buena. Podemos comparar una vacuna mejor que otra si es una vacuna dirigida a un mismo agente. Por ejemplo, y puede ser si esta es más segura, si cubre más serotipos. Por ejemplo, la vacuna de HPV, hay una que cubría 2 serotipos, otra cubre 4, otra cubre 9. Podemos decir que la de 9 es mejor porque me cubre más. Pero si tenemos, por ejemplo, una vacuna contra DPT o una vacuna contra hepatitis de diferentes marcas, ambos, claro, para poder venderla, tienen que demostrar, o sea, la producción de la vacuna es tan complicada porque tú, después que la fabricas, tienes que pasar por varios estudios que pueden durar años. O sea, para que una vacuna sea licenciada, aprobada su uso en seres humanos y su posterior comercialización, pueden pasar hasta 10 o 15 años desde el proceso de desarrollarla y luego probarla, primero en animales, luego en sujetos controlados, luego utilizarla en personas, digamos, normales, no sujetos de estudio, sino sujetos que puedan tener cualquier condición. Y después de ser comercializada, se vuelve a probar para ver si puede continuar en el mercado. Así de complicado es sacar una vacuna. Bueno, doctora, muchísimas gracias, como siempre, por todos estos conocimientos y compartirlos con nosotros y con la audiencia. Ya usted tendrá su segmento con su bomba. Sí, tiene que volver. Y a ustedes no se muevan, que todavía queda mucho más contenido en este Tribunal de la Tarde. Por ahí está Cristian Rojas con el segmento deportivo, muchos temas de qué hablar, así que no se muevan, venimos en breve.